La siguiente ponencia es a cargo de Cristina Berenguer Albaladejo, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Alicante. Cristina nos va a hablar de un tema que viene de la reforma del 2021. La gran reforma de la discapacidad tiene también incidencia en temas sucesorios, de derecho de sucesiones, y nos va a hablar de un tema que está relacionado con el cuidado, que es el tema principal de este panel tercero, que es la libertad de testar a favor de cuidadores y establecimientos tras la reforma del artículo 753 del Código Civil. Cuando quieras, Cristina. Bien, pues muchas gracias, Javier, por la invitación a participar en este congreso y enhorabuena a los organizadores por la celebración del mismo. Bien, como ha dicho el profesor Barceló, voy a hablar sobre la libertad de testar a favor de cuidadores y establecimientos tras la reforma del artículo 753. La reforma del Código Civil operada por la Ley 8/2021 trajo consigo, además de otras muchas modificaciones en el ámbito del derecho sucesorio, la incorporación de dos nuevos apartados al artículo 753 que amplían las tradicionalmente denominadas incapacidades para suceder y que se añaden a las ya existentes respecto de confesores, tutores, curadores o notarios. Pues bien, dispone el actual artículo 753.2 que será nula la disposición hecha por las personas que se encuentran internadas por razones de salud o asistencia a favor de los cuidadores que sean titulares, administradores o empleados del establecimiento público o privado donde están ingresadas, y también será nula la disposición que se haga a favor de estos establecimientos. Tal previsión, a mi modo de ver, lo que implica es una auténtica prohibición de suceder o prohibición de testar a favor de ciertas personas físicas o jurídicas que están ligadas o vinculadas con el testador a consecuencia de su internamiento por los motivos citados, cuyo objetivo, además, es evitar las captaciones de voluntad del testador o, en los términos que emplea la Convención en su artículo 12.4, influencias indebidas de la voluntad del testador por parte de las personas que se encargan de su cuidado. La reforma continúa con la incorporación de otro apartado en el artículo 753, en el punto 3, donde se dice que las demás personas físicas que no estén incluidas en el apartado segundo, que presten servicios de cuidado, asistenciales o de naturaleza análoga al causante, solo podrán ser favorecidas en la sucesión de este si es ordenada en testamento notarial abierto. Por tanto, si los cuidados se están recibiendo en un contexto no residencial, es decir, fuera de estos centros o establecimientos de cuidado, no se prohíbe testar a favor de estas personas, sino solo se establece una cautela o una garantía formal que obliga a otorgar esa disposición para que sea válida en testamento ante notario abierto. Pues bien, la reforma se completa con la modificación del último inciso del artículo 753, donde se establece una excepción a las disposiciones anteriores, porque se considerarán válidas las disposiciones hechas a favor de estos cuidadores siempre y cuando sean parientes del testador con derecho a suceder ab intestato, en cuyo caso la disposición que se haga a su favor será válida, sea cual sea el testamento en el que se otorgue. Bien, de estas disposiciones pues, se pueden hacer unas consideraciones previas. En primer lugar, a mi modo de ver, el legislador ha considerado que el riesgo de manipulación del testador es mucho mayor cuando se encuentra en un contexto residencial que cuando los cuidados se reciben fuera, por ejemplo en su domicilio o en el domicilio del cuidador o en un centro de día, por ejemplo. Y la primera pregunta que nos podemos formular es si está justificada esta diferencia en el tratamiento y en las medidas adoptadas por el legislador. Y una segunda consideración es que el legislador entiende que cuando el cuidador es un pariente dentro del cuarto grado en línea colateral, es decir, descendientes, ascendientes en línea recta, cónyuge o colaterales hasta el cuarto grado, parece que ese riesgo de captar o de manipular al testador desaparece, decae y no hay que adoptar ninguna cautela. Suposición o presunción que a mi modo de ver también sería discutible, atendiendo a que en la práctica son muchas veces los propios hijos, sobrinos o hermanos los que pretenden manipular al testador para que les mejore en su testamento. Bien, son muchas
y muy interesantes las cuestiones que ha generado entre los autores que han tratado este tema, el alcance de estas nuevas disposiciones, sobre todo por lo que se refiere al artículo 753.2 y a esa prohibición de suceder que ha creado. En particular, se han planteado, han surgido dudas sobre el ámbito de aplicación objetivo, subjetivo y temporal de esa prohibición, debido a que el legislador ha sido poco preciso a la hora de redactar la nueva norma, por lo que a priori el alcance de la misma parece ser bastante amplio. Entre las preguntas que han surgido, por ejemplo, ¿a qué sujetos afecta? ¿Basta con que el testador esté internado, con el hecho objetivo de ese internamiento en un centro para que se vea limitada su libertad de testar? ¿O debe ser un testador que reúna además de una serie de condiciones personales, como por ejemplo ser persona con discapacidad, persona dependiente o, en definitiva, un testador vulnerable? También respecto de los cuidadores, si esa prohibición de suceder afecta solo a establecimientos sociosanitarios, es decir, residencias de mayores, centros geriátricos, o si también afectaría a los establecimientos y a los cuidadores vinculados con esos establecimientos que fueran, por ejemplo, centros estrictamente sanitarios, por ejemplo, un hospital. También surgen dudas respecto a ese periodo que el legislador considera sospechoso, dentro del cual se tiene que otorgar esa disposición testamentaria para que quede afectada por la nulidad. Bien, a analizar todas estas cuestiones y otras muchas que ha suscitado o que han suscitado estas nuevas normas me llevaría más del tiempo que tengo para mi intervención. Por ello, me voy a centrar en dos cuestiones previas, pero a mi juicio bastante importantes, y sobre las que creo que hay que reflexionar, sobre todo de cara a una futura aplicación de estas normas por los tribunales. La primera cuestión, que fue además lo primero que me planteé al estudiar esta materia, es si realmente era necesaria una nueva prohibición o crear esta nueva prohibición de suceder, sobre todo teniendo en cuenta que las críticas doctrinales hacia las prohibiciones que ya teníamos en nuestro Código Civil pues eran numerosas, porque muchos autores consideraban que limitaban en ocasiones de forma injustificada la libertad de testar de ciertas personas. En segundo lugar, la segunda cuestión que nos podríamos plantear es si esa medida que al final acaba adoptando el legislador, esta prohibición absoluta de testar o de suceder de ciertas personas, era la opción más adecuada para proteger al testador, como parece que es también lo que se pretende, a la vista de que existían otras medidas mucho más laxas o más respetuosas con el principio de libertad de testar, que es fundamental en el derecho de sucesiones, y por tanto que el legislador haya optado por la medida más drástica, pues nos lleva cuanto menos a cuestionar su idoneidad. Y por tanto nos preguntamos si finalmente con esta medida se acaba protegiendo al testador, se le sobreprotege, como considera algún autor, o si finalmente se le ha acabado desprotegiendo. Pues bien, para empezar, llama la atención que en una sociedad envejecida, donde, como comentaba también la profesora Esther Algarra en su ponencia, el valor del cuidado está en alza, en la que cada vez cuesta más encontrar personas cuidadoras y en las que buena parte de la población acaba sus días en residencias de mayores, se opte por una solución que refleja una desconfianza palmaria del legislador hacia la actuación de estos centros, de estos establecimientos y de los cuidadores que asisten a los testadores, a los que por otro lado también se les presume una voluntad débil o fácilmente manipulable por la situación en que se encuentran y que no existiría en todos los casos que podrían caer bajo la órbita de esta norma, por lo menos conforme está redactada. Por lo tanto, creemos que el tenor literal de la propia norma es criticable y lleva a preguntarse si el legislador realmente se ha excedido de lo que requería el riesgo real. Bien, centrándome en esta primera pregunta planteada, si era necesaria esta nueva regulación, lo primero que hay que tener en cuenta es que es una cuestión a la que sí que han prestado atención tanto los legisladores forales, algunos de nuestros derechos forales, como los extranjeros. Lo que pasa es que se ha pretendido atajar este problema con medidas diversas. Por ejemplo, en el Código Civil catalán, en el artículo 412,
se establece que estas personas físicas o jurídicas y los cuidadores que dependan de las mismas, que hayan prestado servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga al causante, solo podrán ser favorecidas en su sucesión si es ordenada en testamento abierto notarial o en pacto sucesorio. Y de un cariz muy similar es la ley 153 del Fuero Navarro. Es decir, en ambos casos no se opta por la prohibición de suceder, sino simplemente por esa garantía o esa cautela formal de tener que otorgarse la disposición en testamento abierto notarial. También hay que tener en cuenta que si bien nuestro ordenamiento jurídico ya contaba con mecanismos suficientes para evitar captaciones de la voluntad del testador, por ejemplo, la prohibición de testamento mancomunado, prohibición de condiciones recíprocas y sobre todo y principalmente la doctrina de los vicios del consentimiento o la impugnación del testamento por falta de capacidad del testador, que son estas dos últimas las vías que con más frecuencia se utilizan para impugnar estos testamentos ante posibles captaciones de voluntad de las personas, sobre todo mayores, por manipulaciones de sus cuidadores. También es cierto que la dificultad probatoria en esta materia es bastante elevada. De hecho, la jurisprudencia ha sido bastante reiterativa a la hora de exigir prueba cumplida, inequívoca y convincente de la existencia de vicios del consentimiento o que la falta de capacidad del testador sea notoria y cercene gravemente sus facultades volitivas o intelectivas. Claro, estas dificultades probatorias, unidas a la presunción de capacidad del artículo 662, al principio como el de favor testamenti, o a ese juicio o doble juicio que tiene que hacer el notario sobre la capacidad del testador y la inexistencia de manipulaciones de su voluntad o de vicios del consentimiento, dolo, coacciones, intimidación, pues claro, ha llevado a que los tribunales hayan venido declarando la validez de muchos testamentos a favor de cuidadores en casos en los que se planteaban serias dudas sobre si existía o no captaciones o manipulaciones de su voluntad. Claro, esta prohibición de suceder, la ventaja indiscutible que tiene es que cuando una persona impugne el testamento por estos motivos no tendrá que probar el vicio del consentimiento, ya que simplemente cuando concurran los presupuestos normativos, según establece el 753.2, la nulidad será automática y absoluta. Como inconveniente, pues obviamente es la medida que menos protege la libertad para testar, y más aún si se interpreta, como parece que se viene interpretando, que la sanción que contiene es una nulidad automática absoluta y que además no admite prueba en contrario de la presunción que contiene. Y también hay que tener en cuenta a la hora de responder a esta primera pregunta cuál era la realidad subyacente a esta norma. Es decir, la realidad refleja que los testamentos otorgados por personas mayores a favor de sus cuidadores pues han venido generando bastante litigiosidad en los tribunales. Muestra de ello pues son algunos de estos titulares extraídos de una búsqueda de internet, donde se puede leer, pues, anulado el testamento de un anciano que legó sus bienes a la dueña de una residencia, o juzgan en Alicante a la dueña de un geriátrico por amañar los testamentos de los ancianos. En las noticias relacionadas con estos titulares pues, se podían también leer expresiones o términos del tipo engaño, manipulación, cambio de voluntad o de artimañas utilizadas por estos dueños o gestores de estos centros para aprovecharse de la situación de desamparo, soledad, dependencia física y psíquica de estos ancianos. Pues bien, también como un poco de anécdota, un poco de historia, esta situación no es nueva, sino que ya en Roma existían los denominados heredípetas o cazadores de herencias, que actualmente pues, nuestro diccionario de la RAE los define como las personas que con astucias procuran proporcionarse herencias o legados, pero ya en el siglo XVI se hablaba de ellos también en algún diccionario que los definía como aquellos que con halagos, regalos y otras artes de esta clase captaban el favor de ancianos y viudas para ser instituidos herederos de ellos. Pues bien, todo esto me lleva a responder a esta primera pregunta de si era necesaria una regulación de esta materia, pues en sentido afirmativo, es decir, ¿responde la regulación a un riesgo real? Pues a mi modo de ver, por supuesto que sí.
De hecho, en palabras de García Rubio, a la que cito textualmente, la función profiláctica de la incapacidad para suceder de los cuidadores del testador está tan justificada o más que en los casos de confesores, tutores o notarios. Bien, pasando ya a la segunda pregunta planteada al inicio, de si esta medida por la que ha acabado decidiéndose el legislador era la más adecuada y si está justificada o no la diferencia de trato entre los supuestos del artículo 753.2 y punto 3 en función del hecho de que el testador esté internado o esté recibiendo los cuidados, por ejemplo, en su propio domicilio, pues la respuesta depende. O según se mire, es decir, hay que plantearse qué se quiere proteger. Claro, no cabe duda de que si lo que se quiere es evitar este tipo de manipulaciones o captaciones de voluntad por estos establecimientos o los cuidadores que en ellos trabajan, pues prohibir es la manera más rápida de evitar estas situaciones. Pero claro, a mi modo de ver no hay que olvidar, y esta premisa es importante, que no solo se protege a los testadores vulnerables evitando que se manipule su voluntad, sino también permitiéndoles o asegurando que puedan gratificar o beneficiar en sus testamentos a quienes le hayan atendido durante su vida, sobre todo si ese es su deseo. Bien, esta protección del testador bajo esta doble perspectiva es imposible si se interpreta que la presunción de captación de voluntad implícita en el 753.2 es una presunción iure et de iure. Claro, ¿qué solución podríamos optar? Bueno, pues yo creo que la solución pasa por que, o al final van a ser los tribunales los que van a tener que corregir esta aparente rigidez del precepto, interpretando que esa presunción de captación de voluntad que contiene sí que admite prueba en contrario. Además, esta es la postura que sigue el Tribunal Supremo en las sentencias que aparecen ahí en pantalla de 2015 y 2016, cuando tuvo que aplicar el artículo 752 y su análogo artículo 412 del Código Civil catalán relativo a la precisión de suceder de los confesores, donde ahí el Tribunal Supremo es bastante claro cuando dice que la finalidad de la norma no es otra que la preservación de la libre voluntad querida por el testador y que por ello debe descartarse la interpretación que de un modo absoluto aplique automáticamente este precepto sin posibilidad de prueba en contrario. De no seguirse esta postura y de entender que la presunción es iure et de iure, a mi modo de ver, no se estaría protegiendo al testador desde ese doble punto de vista apuntado, incluso se le podría acabar desprotegiendo, ya que se mermaría su libertad de testar, también en clara contradicción con los postulados de la Convención y de la Ley 8/2021, que lo que pretende es que se respeten los deseos, preferencias y la voluntad de esas personas con discapacidad. Tampoco se respetaría la exigencia de la Convención de que las medidas que los Estados adoptaran para evitar abusos fueran proporcionadas a las circunstancias y personas concretas. Tampoco se respetaría el principio del favor testamenti y además iría en contra del artículo 385.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que las presunciones legales serán juris tantum, o admitirán prueba en contrario, salvo que expresamente se prohíba esta posibilidad. Por tanto, si el legislador quería que la presunción se entendiera como iure et de iure, pues creo que lo debería de haber dejado expresamente establecido en el precepto. Además, de no seguirse esta postura y de no admitir la prueba de que no hubo captación de la voluntad del testador y que efectivamente su voluntad fue libre, voluntaria, consciente y no viciada, pues los grandes beneficiarios de esta reforma pues acabarían siendo parientes lejanos del testador, con los que no tuviera apenas a lo mejor contacto, antes que las personas que han venido encargándose de su cuidado en estos centros, en estos establecimientos. Además, en segundo lugar, pues la única manera que tendría el testador para gratificar a estos centros o a estos cuidadores que le han prestado atenciones y asistencia durante su vida, pues sería salir de ese centro o de ese establecimiento donde está siendo cuidado y atendido correctamente y entonces otorgar esa disposición testamentaria a su favor o empezar a recibir cuidados a domicilio y entonces únicamente pues tendría que acudir al testamento notarial abierto para que la disposición a favor de ese nuevo cuidador pues fuera válida con posiblemente el mayor coste que el cuidado a domicilio le supondría o a lo mejor no es adecuado en algunos casos. Y en tercer lugar, en el caso de que el testador fuera persona con discapacidad, pues también esta presunción general
y que no admite prueba en contrario, chocaría, como acabamos de decir, con los postulados de la Convención y de la Ley 8/2021. Bien, pues simplemente a modo de conclusión, creo que la litigiosidad en este ámbito, unida a las dificultades de probar los vicios del consentimiento o la falta de capacidad del testador para otorgar testamento, sí que justifica que el legislador les haya prestado atención a estos casos y haya adoptado unas medidas que lo que se dirigen es a prevenir o a eliminar, en el caso de la prohibición de suceder, este riesgo. Ahora bien, ese temor o esa desconfianza del legislador no es óbice para que, si se demuestra, a mi modo de ver, de modo contundente, que no hubo manipulación, sino que el deseo del testador era gratificar a esos cuidadores en su testamento, pues pudiera mantenerse la validez de esta disposición testamentaria. Prueba que, lógicamente, va a ser bastante compleja, ya que, en primer lugar, pues se practica cuando el testador ha fallecido y, por lo tanto, habrá que ser una prueba indiciaria, ¿vale? Creo que se ha de abogar porque esa presunción de captación de voluntad admita prueba en contrario, es decir, el hecho de que ya se haya establecido una presunción a favor de la invalidez de estas disposiciones, pues ya supone una ventaja para el testador vulnerable y para los que van a impugnar estos testamentos. Refleja que, a juicio del legislador, pues existe una alta probabilidad de injerencia de los cuidadores institucionales en la conformación de la voluntad de los testadores vulnerables, que llevará a los tribunales, lógicamente, a extremar las precauciones a la hora de estimar la destrucción de la presunción. Sin embargo, admitiendo esa prueba en contrario, a pesar de esa dificultad que también conllevaría, se protegería la libertad de testar y también la labor que, al fin y al cabo, llevan a cabo estos centros y estos cuidadores que trabajan en ellos. En definitiva, a pesar de que es difícil siempre encontrar un equilibrio entre todos los intereses y derechos en juego, creo que la reforma debería haber sido más respetuosa con la libertad de testar y no cortar de raíz esta posibilidad de beneficiar a los cuidadores de las personas mayores a través de una prohibición. Por mi parte, nada más, simplemente agradecer su atención. Pues muchísimas gracias, Cristina, por la ponencia, que ha sido magnífica, muy ilustrativa además. La verdad es que es un tema que no es nada fácil de legislar, y yo creo que ahí la solución que apuntas de que pueda venir una interpretación por parte de la jurisprudencia que pueda corregir ese excesivo rigor de esa prohibición, pues puede ser una buena solución en línea con salvaguardar la libertad de testar y la voluntad y las preferencias que pueda tener el testador.